Los candidatos a la presidencia de la República se reunieron con los obispos en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano para conocer sus planes y sus proyectos. ¿Cuáles son los entretelones de dichos encuentros? ¿Qué le demandarán los obispos a los candidatos? ¿Qué buscan los candidatos con este tipo de encuentros? Los candidatos presidenciales ante los obispos aquí, en Sacro y Profano. La Conferencia del Episcopado Mexicano, la CEM, es la institución que agrupa a todos los obispos católicos de México y unidos ejercen algunas funciones pastorales de conjunto, de análisis y de representación respecto de los fieles de su territorio. Se podría decir que la CEM es la Asamblea de los Obispos. Los obispos mexicanos se reunieron del 9 al 14 de abril en el marco de su 105 Asamblea Plenaria Ordinaria. Durante esta, se aprobó el Proyecto Global de Pastoral, denominado 2031-2033. Asimismo, se reunieron con los candidatos a la presidencia de la República para conocer sus proyectos de nación y sus planes de gobierno. En un comunicado conjunto, los obispos expresaron su preocupación ya que señalan en las intervenciones que han tenido los candidatos en las campañas, han prevalecido las descalificaciones y se esperarían en cambio propuestas concretas y soluciones a problemas. En el documento, los obispos expresan que los problemas que les preocupan son la impunidad, la corrupción, la pobreza y la desigualdad social, la inseguridad y la violencia. Respecto al diálogo con los candidatos, señalan expresamente: proponemos un diálogo abierto y propositivo entre los candidatos y la sociedad para lograr una agenda que se convierta en proyecto de gobierno. Y cierran enfatizando: queremos contribuir a un diálogo nacional en el que se escuchen todas las voces, especialmente de aquellos y aquellas que sufren violencias e injusticias. A partir de ahora está usted en Sacro y Profano. Buenas noches, bienvenidos. En el marco de la 105 o 105ª Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano, los obispos se han reunido con los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué hablaron? ¿De qué se habló? ¿Cuáles fueron los temas ahí? ¿Cuáles son los entretelones de dichos encuentros? Ese es el tema de esta noche en Sacro y Profano, y agradezco la presencia del doctor Javier Saldaña, académico, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿qué capacidad de convocatoria tiene la Iglesia? Bueno, ya ni los banqueros, ¿no? Con la prontitud con la que están los obispos. ¿Por qué este peso que se deja sentir en la sociedad tiene la Iglesia? pues mira, Bernardo, primero pues agradecerte la invitación. Y efectivamente, la Iglesia Católica muestra una vez más la profunda convocatoria que tiene, no solamente para enviar su mensaje a la sociedad, sino para convocar a los candidatos a la presidencia de la República. Y al lado de esta convocatoria me parece que se tiene también que pensar que hubo una importante respuesta por parte de los candidatos. Estamos viviendo tiempos electorales, tiempos de campaña, y los candidatos lo que van a buscar y lo que no van a rechazar, pues son espacios donde puedan exponer sus programas, sus planes de trabajo, y qué mejor que en la Conferencia del Episcopado Mexicano, en su reunión, en esta primera reunión de las dos que tienen al año, para exponer esos puntos de vista. Y efectivamente, como decías, hace unos días se reunieron los candidatos con los banqueros, y ahí lo que hicieron los candidatos fue poner un mayor énfasis en aquello que les interesa a los banqueros, que es el tema monetario, el tema del dinero, el tema de las finanzas. Y la pregunta que uno tendría que formularse, ¿y en qué van a poner el énfasis esta vez delante de los obispos? Pues en el tema de los principios morales, de los derechos humanos, en el tema de la justicia social, en todo aquello que les interesa conocer a los obispos, de cuál es su forma de pensar, cuáles son sus programas y sobre todo, qué es lo que van a hacer para, una vez detectados los problemas, que todo el mundo lo sabemos cuáles son, qué es lo que van a hacer para poder remediar esos problemas si logran alcanzar la presidencia de la República. Eso es lo importante, ¿no?
Muy bien. Y bueno, los obispos han externado un documento previo que están muy preocupados por el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, que son también temas, el tema de la migración. Sí. Estaba por ahí también el tema del obispo que tuvo una reunión con capos del narco de la sierra en Guerrero, en fin, había una serie de temas. Pero Felipe Monroy, también muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Una de las cuestiones que realmente llaman la atención es que como nunca antes en la historia de las elecciones presidenciales, los candidatos están a modo con la agenda moral de la Iglesia. Temas como el aborto, la vida, temas como el matrimonio tradicional, temas como los homosexuales, temas matrimonios igualitarios. Es decir, nunca habíamos visto, y esto me parece realmente, digamos, extraordinario, ¿no? En un país donde se dice con una larga tradición laica. Sin duda, han pasado muchos años de una tradición republicana de separación de Iglesia-Estado. Sin embargo, desde el año 2000, la gran transición o intento de transición democrática que ha tenido este país, uno de los espacios sociales de convergencia cultural de muchos mexicanos es el religioso. Y la Iglesia Católica ha mantenido su estándar de alta credibilidad entre las instituciones del país, y por eso los políticos mexicanos tienen que seguir buscándola, viéndola y encontrando algunos empates teóricos, técnicos y morales, éticos para el desarrollo de la sociedad. Esto cambió, mejoró con las reformas que hubo en el 2011 en artículos que garantiza el Estado laico por un lado y garantiza la libertad de religión por el otro, y desde esa perspectiva tienen que seguir actualizando este encuentro. Ahora, han coincidido los candidatos como nunca antes, bien lo dices, en estos temas, porque la sociedad mexicana ha demostrado en diferentes procesos electorales que estos materiales de formación ética, religiosa, moral de los mexicanos se han perdido o no han aparecido en las diferentes políticas sociales, estructurales del país, y lo han demostrado en las elecciones. Hubo votos de castigo y ahora hay que ver de qué manera esto puede influir también en este proceso electoral. Bueno, tenemos ahí un primer aproximación. Es una iglesia que ha mostrado músculo, fuerza, capacidad de convocatoria con los candidatos a la presidencia de la República. Trae su agenda, es una agenda moral clara, con lo cual hay muchas coincidencias con los candidatos, pero también tiene una agenda propia, como es el tema de derechos humanos, pobreza, violencia, corrupción, impunidad. Vamos a desglosar el tema en nuestro próximo segmento. Les recuerdo que estamos los candidatos presidenciales y los obispos mexicanos aquí, en Sacro y Profano. Regresamos en Sacro y Profano. Estamos analizando los contenidos ahora de los candidatos a la presidencia ante los obispos. Pasarela en italiano significa puente. Se usa mucho en el mundo de la moda, pero es un desfile donde van pasando y mostrando sus productos. Pasarela también se usa en la política para describir este acto en donde los políticos que aspiran a un cargo público plantean sus ofertas, sus proyectos, sus planes ante, en este caso, los obispos mexicanos. Pero son reuniones secretas, privadas. Todavía no tenemos los entretelones. Probablemente en los próximos días sepamos exactamente qué se dijo o qué se discutió, etc. Pero podemos empezar por algún candidato donde la agenda es previsible. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador se ha declarado cristiano en sentido amplio, ha pedido un encuentro ecuménico, un encuentro interreligioso y ha demandado o ha ofrecido una constitución moral. ¿Cómo caerá, cuál te imaginas el diálogo con los obispos? Sí, de hecho se reúne Andrés Manuel López Obrador, la posición que siempre ha sostenido la conocemos todos. Cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, recuerdas, Barranco, que no hubo una constitución, no había el matrimonio
igualitario, el tema del aborto vino en fin, no había estos postulados. O sea, no los propició tampoco. No los propició tampoco. Y las veces que se le ha preguntado a Andrés Manuel su opinión sobre estos temas, ha sido pues muy claro. Se requiere consultar, se requiere abrir el diálogo. Y el argumento que suele utilizar Andrés Manuel es que se ha acercado muchas personas, evangélicos, católicos y de otras confesiones religiosas, para pedirle que haya un diálogo sobre estos temas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la idea de Andrés Manuel López Obrador, aunque mantiene también muchas relaciones con católicos, uno de sus mejores amigos es el sacerdote dominico que estuvo en la constituyente de la Constitución Mexicana, Miguel Concha. Miguel Concha. Es decir, en ese sentido creo que Andrés Manuel tiene las ideas claras. La pregunta es, ¿su gente? Por ejemplo, estoy pensando en Jaime Cárdenas, en John Ackerman, que son claramente, digamos, gente que está a favor del tema del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que diría yo de Andrés Pero él Manuel. siempre sale diciendo, voy a hacer un plebiscito, una consulta. Popular. Yo te preguntaré rápidamente, ¿tú crees que los obispos le perdonen esta alianza con los evangélicos? Yo creo que sí. Sí. Y creo que sí porque la agenda de los evangélicos en esos derechos es la misma agenda de la Iglesia Católica. Ya. Es decir, hay una unión, como tú perfectamente sabes, en la defensa del derecho a la vida, en la defensa del matrimonio entre personas de distinto sexo. Hay una oposición tanto de evangélicos como de católicos para el tema de proteger a la infancia, para proteger también la vida en los últimos momentos en el tema de la eutanasia. Yo creo que sí se la perdonaron. Muy bien, vamos con José Antonio Meade. Estamos por orden alfabético de nombres. Exclusivamente por orden alfabético. José Antonio Meade se ha presentado como un hombre honesto, de familia, y por ahí en diciembre habló de Adviento y de la rosa, de la vela rosa. ¿No? Adviento ya es un concepto ya mucho más sofisticado en términos teológicos, es la preparación de la Natividad. ¿Cómo ves en esta relación de José Antonio Meade con los obispos? Por supuesto, la primera expresión que José Antonio Meade hace sobre no solo su catolicidad, sino su práctica católica en un sentido muy específico de la construcción de la corona de Adviento y el significado frente a la Navidad, pues llamaba la atención porque parecía como catequista. Y eso quizá lo quiso hacer. Y hay que ser muy claros. Catequistas en México, no solo sacerdotes, catequistas, hombres y mujeres, hay cientos de miles. Y muchos de ellos se sintieron muy cómodos al recibir unas palabras de esta naturaleza porque ellos son lo que hacen todos los sábados frente a sus parroquias. Pero no es solo ese. En una entrevista de radio, José Antonio Meade dijo que las campañas iban a iniciar el Viernes Santo y que iba a haber una crucifixión y él iba a estar en medio de dos ladrones. Entonces teníamos que sacar la imaginación para imaginar quién era él. Es decir, él también, como Andrés Manuel, se ha colocado en esta perspectiva cristiana de querer emular los principios del cristianismo en la figura de Jesús. Pero todavía más, las plataformas políticas que el Partido Revolucionario Institucional ha promovido desde su gran descalabro del 2015 por haber promovido el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues le costó al PRI mucho. Y creo que a partir de esto han querido revertir en sus candidatos y en sus figuraciones morales un guiño importante al episcopado mexicano y a los católicos de a pie. Muy bien, pues pasamos a Margarita Zavala. Prosapia, viene de un pedigrí católico innegable, su propia familia muy católica, casado con Calderón, cuyo padre fundador del PAN, don Luis Calderón Vega, realmente uno de los hombres pensadores del catolicismo a principios del siglo XX. Margarita Zavala. Así es, Margarita Zavala, creo que no se puede cuestionar, se tiene que ser muy enfático. Ella es una católica de pura cepa. Sí. Sin embargo, lo curioso es que cuando se le ha preguntado a Margarita su opinión sobre temas como los que conversábamos hace un momento, del matrimonio entre personas del mismo sexo, la respuesta que ha dado Margarita, digamos, un católico de cepa se sorprendería con esa respuesta, porque lo que ha dicho públicamente es que ella respeta a los homosexuales y va a respetar la legislación que en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo ya existe. Alguien podría pensar que esto suena a contradicción. Bien,
Me parece que hay que entender el contexto en el que lo dice Margarita. Ella es, así como es católica de pura cepa, es política también de pura cepa. Con lo cual, yo creo que debió tener un poco más de cuidado cara a los electores, que hay muchos, católicos de pura cepa, porque no sé si esas afirmaciones le vayan a costar en las elecciones. Muy bien, pues pasamos entonces a Ricardo Anaya, El más que se ha difícil de todos. mostrado parco en el tema, Sí. pero todos sabemos que tiene un origen religioso muy fuerte, de grupos incluso conservadores en el estado de Querétaro, y que da sobreentendido su catolicidad. Incluso lo declaró al salir diciendo, bueno, pues no necesario porque saben muy bien que yo soy muy católico. Sí, sin embargo, en el caso muy particular de Ricardo Anaya, aunque su práctica católica, su experiencia religiosa, pues él dice, yo la practico, el que la conozca me entiende completamente. Lo que sí tuvo que explicar con mucha dificultad, hay que decir, es precisamente esta amalgama tan compleja entre ideologías del PAN con la del PRD Ah, claro. sobre precisamente la plataforma política respecto a estos temas, que parecen agua y aceite, y así se ha dicho desde hace mucho tiempo. De que Temas como aborto, matrimonios igualitarios, la defensa de la mujer. vida desde la concepción hasta la muerte natural. Estos son complicados de entender en el PRD y en el PAN. De la misma manera, ahí no puede haber frente. Y esto, por supuesto, ante los obispos mexicanos era la principal pregunta. ¿Cómo un liderazgo en la presidencia, si llegase allí, podría homologar precisamente estos dos criterios, o al menos verificar que estos criterios estén del lado moral que les favorece, por supuesto, a los cristianos? No, indudablemente que es un tema, aunque se planteó que en la plataforma de gobierno que está construyendo son temas que salieron, se encorchetaron para no crear problemas, problemas internos. Vamos a una pausa, un tema apasionante. La pregunta que queda flotando es, los candidatos cada vez más religiosos y católicos asumen la agenda de la Iglesia, o al mismo tiempo podríamos preguntarnos si necesitan de la Iglesia Católica y de la religión para ser mucho más competitivos como candidatos. Vamos a un corte. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos, nuestro bloque final en Sacro y Profano. Estamos analizando la relación o esta visita de los candidatos presidenciales a la conferencia del episcopado. Fueron más de 100 que estuvieron así con preguntas, con planteamientos, una exposición de media hora, preguntas, respuestas. Fue un intercambio intenso. Aquí la pregunta es, además de la agenda moral que hemos conversado, ¿tú crees que esta agenda social que trae el episcopado, muy marcada por el Papa Francisco, impunidad, temas de corrupción, temas de violencia, de pobreza, de desarrollo social, penetren en la agenda, en el debate? Tienen que, es obligatorio. Y no solo por la agenda amplia social de los temas, sino por diferentes actualizaciones que necesita el marco jurídico mexicano para que las diferentes instituciones eclesiales puedan participar con más amplitud y con más transparencia en estos temas: en corrupción, en violencia, en educación, la protección de la dignidad de la vida humana, de la protección del trabajador, etcétera. Estos temas no pueden ser abordados hasta que se actualicen las reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público tras las reformas constitucionales del 2011, como había dicho al principio. Libertad religiosa. Libertad religiosa. Es un tema que sigue haciendo mucha falta en el país, que a golpe quizá todavía de muchas confusiones, no se entiende esta libertad religiosa en los espacios políticos y en los espacios sociales. Piensan que la política y la religión tienen que estar absolutamente separadas. Y aunque esto tenga que ser cierto a un nivel institucional, lo que también es verdad es que la sociedad tiene una perspectiva moral y religiosa, y desde allí puede seguir construyendo ciudadanía, que es mucho de lo que necesita el país y que los obispos le han recordado a los candidatos. La pregunta del millón sería, ¿los candidatos han sido evangelizados? ¿O más bien los candidatos quieren politizar el evangelio?
Mira, Bernardo, yo creo que la pregunta se responde diciendo que México en este momento está viviendo una crisis de valores, una crisis moral que es incuestionable. Los candidatos se han dado cuenta de eso y esa preocupación política creo yo que coincide también con su profesión de fe. Creo que tenemos que partir de la idea de que Andrés Manuel, por ejemplo, cuando piensa en términos humanistas, en términos cristianos, lo está haciendo con autenticidad, igual que lo harían los otros candidatos, con lo cual hay una coincidencia entre las profesiones espirituales de los candidatos y la necesidad de, digamos, la necesidad de valores en la sociedad. No creo que hayan sido evangelizados, sino que coincidieron en este momento esa necesidad y sus principios religiosos. Pues muy bien, llegamos al final y como siempre una tradición de dejar un espacio para algún apunte que quedó por ahí o sus conclusiones. Felipe, ¿cuáles serían tus principales aportaciones sobre esto? La principal, la identidad religiosa de los ciudadanos tiene que ser considerada con más seriedad y con más madurez política. No, el ser humano no se puede dividir entre institucionalidad y su expresión religiosa, sea la que sea, o su expresión agnóstica. Pero su participación en la sociedad necesita ser escuchada también desde esos valores y esa moral. Es un planteamiento que no solo el episcopado mexicano, sino diferentes expresiones religiosas tienen en el país después de más de 150 años de esta confusión fuerte que ha habido. Estamos en una posición en la que quizá podamos avanzar mucho en esto, pero se necesita profesionalizar en las instituciones, madurar a la sociedad civil en esta posibilidad de que aunque las asociaciones religiosas, los ministros puedan participar con más libertad en estos procesos electorales, al menos expresados, la sociedad tiene que ser madura, suficientemente madura para evaluar en el fuero interno social lo positivo y lo negativo de esta participación. Muchas gracias, Felipe, un honor tenerte aquí. Igualmente, agradezco tu presencia. Javier, ¿cuáles serían tus reflexiones finales? Mi reflexión final también sería una, y es que creo que en este momento hay una profunda coincidencia entre los jerarcas de la Iglesia Católica y de las confesiones, quiero hablar en general, pero particularmente de los católicos, y los postulados políticos de los candidatos. Y esto refleja una sociedad madura, la de mantener, por supuesto, una sociedad, mantener el laicismo, pero a la vez encontrar puntos de coincidencia entre la sociedad y la religión. Creo que estamos en un buen momento cara a lo que se va a hacer en los programas de los respectivos candidatos. Muy bien, muchas gracias. Pues llegamos al final. Queda patente la fortaleza de la estructura católica al tener esta capacidad de convocatoria. Queda patente su importancia en la vida política del país por parte de la estructura católica, de los obispos, y quedan grandes preguntas sobre esta cuestión de estos vínculos que hace 10, 15 años hubieran sido impensables entre la fe, entre la política, entre la Iglesia y el tema de la gobernabilidad en este país. Seguiremos dando seguimiento, son temas centrales y por supuesto yo agradezco mucho su presencia y le convoco para que nos veamos la próxima semana aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.